Prepárense todos, jóvenes. Buenos días. Arquitecto Lucio Muniain, ¿cómo está? Muy buenos días, Abraham. Todo muy bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, maestro? Pues hoy estoy emocionado, la verdad. Porque rara vez, digo no rara, pero sí no es todos los días, vemos una obra de un alumno de arquitectura avanzada que me acuerdo que reboté mucho con él. Y bueno, ahí lo tienes ahí atrás. Es esta casa que se llama... Es Casa El Lago 400. Ahí lo tienen. Arquitecto, por favor, preséntese ante todo el mundo. Mucho gusto, me llamo Adolfo Urbina y pues, como ya lo mencioné, soy el arquitecto que diseñó y construyó esta casa. Es una casa que está diseñada para venta. Como podremos ver, es un lote en esquina. Tenemos una medida de un terreno de 10 por... En un costado se abre 22 y en un costado se cierra a casi 19 metros. Poquito irregular, 230 metros de terreno. Tenemos una fachada norte y a nuestro costado celeste. Interesante. Primera impresión, maestro Muniain. No, pues ve nomás. Ahora, esa parte de la arquitectura que se transforma en escultura siempre me llama mucho la atención. Y eso empieza a pasar, ¿no? Porque son estos volúmenes que no me dejan entender bien la escala de la casa. Parece que tiene 2 pisos, pero quién sabe, pero sí, pero no. Y luego estos volúmenes que hacen estos patios abajo. Entonces ahí empieza a haber un lenguaje que me interesa mucho a mí, ¿no? Primera impresión, yo le doy un 10. O sea, es una obra rápidamente se ve limpia. Eso me gusta. Eso me gusta. Se ve limpia. O sea, la comparamos con estas, pues sí, quizá esta se venda más rápido, ¿verdad? Pues porque tiene la canterita, la grapita, el portón de madera falso, pero, ¿sabes? Y la herrería y la no sé qué. Pero esta... Hay un riesgo ahí, ¿no? Ajá. Hay un riesgo, sin duda. Sí, sí es riesgosa, pero se ve limpia. O sea, esta arquitectura limpia, aquí lo que para mí, ¿qué le hace falta? Que le pongas unos buenos árboles en esos arriates. Sí, fíjate que sí. Para que se ponga esto bonito, sombreado. Que ojo, me gustaría hacer una aclaración antes de este video. Es un poquito diferente a las obras ajenas que se graban. La pauta, invitarlos a todos a que hagan una crítica real. O sea, aquí los arquitectos no van a tener piedad, como no lo han tenido. Y es muy bonito eso, porque esta crítica te ayuda mucho a crecer. Te ayuda enormemente. Las críticas no son juzgar, ¿no? Es diferente criticar que juzgar. Y en este caso... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque criticar, pues yo te puedo decir que no me gusta el sombrero que traes puesto y ya. ¿No? Y aparte te ves mal. Y aparte tendrías que ir al gimnasio, Abraham. Sí. Pero, o sea, tú puedes... eso de juzgar hace que pues sea hasta despectivo si quieres, ¿no? Sí. Pero criticar Sí, trata de tener un rebote de ideas, ¿no? Porque es más construir, es hacer esa cosa positiva que hace que la arquitectura así ya esté hecha. Pues esta no es una maqueta que vamos a cambiar un poco, ¿no? Ya está hecho. Siempre todo es mejorable, ¿no? En muchos sentidos. Oye, claro que nos gustaría ver más plantas, pues sí, ya sé. Pero bueno, ya está aquí, ¿no? Ya está hecho, ya está. Creo que esa parte que le falta son esas cerecitas al pastel, ¿no? Excelente, excelente. Pues muchas gracias por aceptar esta modalidad de crítica constructiva, porque va en ese sentido, ¿verdad? Es una crítica constructiva. No, y se agradece bastante. Un poquito hablando del lote, tenemos una restricción al frente de 1 metro. En la parte posterior, en planta baja te tienes que separar 3 metros. En planta baja. En planta baja 3 metros de la parte de atrás. Sí, en planta alta no te puedes pegar. Pero fue cambiando ese reglamento. Está interesante, ¿verdad? Me acuerdo que en algún momento la cochera pudo quedar aquí, sí, ¿verdad? Sí, tú me mencionabas mucho la cochera en esta parte. Sí. ¿Sabes por qué me arriesgué? Lo que pasa es que en la parte posterior de estos fraccionamientos ya van a ser estos bloquecitos de vivienda. Entonces el edificio va a ir para arriba. Entonces yo quería separarme. Un poquito y pues el estorbo de la cochera, ¿no? De acuerdo. Muy bien, pues muy interesante. ¿Por dónde se ingresa? Fíjate que a mí me llamó mucho la atención. Yo sé que era
era lo lógico tener aquí una puerta de madera grande, pero en esta ocasión le entramos por esta ranurita. Por esta ranurita le entramos. Que esa es la que me gusta mucho también, ¿no? Que tengas, que sigue siendo no tan claro por dónde entras, pero sin embargo es la única hendidura en la casa para decir por aquí se entra, ¿no? Entonces tiene esa claridad. Adelante. Y tenemos este pequeño... Es como una casa fortaleza, ¿no? Que busca protegerse de la luz del sol. Sí. Ok, vestíbulo. Tú venos contando. Entonces, pues este pequeño vestibulito que nos lleva a todas partes, pero pues principalmente es entrarle también de una manera muy directa aquí al área social, ¿no? Este ya es un distribuidor, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí es un vestíbulo. Ahora sí es un vestíbulo. Porque ya puedes actuar de varias maneras en el momento en que entras, ¿no? Te recibe con patio. Muy bien. Se siente penumbra, pero no se siente oscuridad como tal. Está regulado, ¿verdad? Porque tienes una buena luz saliendo del patio y una luz que viene bajando de la escalera. Entonces, vamos muy Medido. bien. Medido. Agradable. Y aquí tenemos un monoespacio. Altura y media. No nomás buen espacio. Está súper amplio. Sí, es un bloque de 5 por 10. Está muy bien, maestro, ¿eh? Este espacio, yo sí te compro la casa, ¿eh? Este espacio está súper agradable. ¿Cuánto mide? 5 por 10. Sí, 5 por 10 hay que descontarle muros. Sí cabemos, ¿no? Sí, sí cabemos. Normalmente, pues, acabados, pues si te fijas, una cocina mucho más limpia que las que les mostré. Sí, sí, sí. Excepción de la cubierta de este cuarzo un poquito más con esta vetita. Entonces, por ejemplo, tenemos acabados, tenemos aplanados de yeso, tenemos cubiertas de cuarzo, lo que son carpinterías de melamina, con cierre lento, herrajes loom. Es un piso cerámico muy neutro. No sé quién va a comprar la casa, no sé quién la va a habitar. Entonces, pues hay que dejarle el lugar a que la puedan habitar, ¿no? Exacto, los colores llegarán con las pinturas, con los muebles, con las obras de arte. Pero el espacio está muy bien. Y esa parte del espacio siempre me ha llamado la atención. Cada vez que te mudas a un lugar, por ejemplo, este caso, que llegues a vivir a este espacio, ya te quedan pocas opciones de arreglo, ¿sabes? Sí. Por lo general, cada vez que a mí alguien me invita a decir, oye, ayúdame a ver qué hago con mi departamento que acabo de comprar, como que siempre como arquitecto lo primero que tienes que hacer es negar, ¿no? Exacto. Oye, yo pondría mejor esto allá y esto mejor acá. Y yo le abriría más la ventana y yo le haría más. Y aquí creo que hay poco rango de maniobra con eso. Y una cosa que me gusta mucho es esa neutralidad de la que habla Adolfo. Se vuelve esta parte interesante de la casa, que la casa se vuelve aparador de tus cosas, ¿no? Ajá. Entonces, aquí no te imaginas muebles clásicos o muebles modernos o muebles... No importa. No importa. Y esa parte me parece importante, ¿no? Como que siempre estamos habituados también a decir, qué bonito, mi casa le pusieron puros muebles de Knoll. Ajá. Pues está bien si te gustan los muebles de Knoll, pero quien tiene que estar contento es el que la compra, ¿no? Sí, Nada más. y un poquito también lo que buscaba, al menos aquí en Durango, yo sí me abro en ciertos lugares hacia el sur. Está ubicado norte-sur, lo que son estas dos ventanas, sur y norte. ¿Por qué? Porque no es tan agresivo, más porque va a haber una construcción un poquito más alta más adelante, nos va a tapar más este sur. Entonces, se agradece mucho en invierno aquí. Se agradece mucho en invierno y circulación cruzada, sobre Y todo. tienes ventilación Sí, cruzada. fíjate que abrimos aquel huequito, abrimos esta ventana. Ya, claro, en 3 puntos, ¿eh? Sí, tenemos 3 puntos. Ese patiecito lo dejé por si un día están haciendo fritanga, lo que tú gustes y mandes y escape rápidamente el Claro. chiflón. Y este es un patio de servicio. Fíjate que no, este es un patio que yo usé para resolver ciertas instalaciones. Aquí me hace falta una puertita que no nos tuvieron lista. Se va a entregar con una puertita aquí. Entonces esto es un truquito para poder ventilar los baños y meter una serie de instalaciones. Oye, si no la vendes, mejor digamos que se renta. Está muy bien la casa, sí. quédatela. Sí, no, o sea, y cosas de las que hablamos Ajá. en la mañana que sería interesante. Por ejemplo, le falta vegetación. Obviamente le falta vegetación. Pero pues imagínate aquí una serie de macetones enormes, muy bonitos. Y aparte se ve bien construida, eso me gusta. No se ven cerramientos raros, no se ven escalones raros. O sea, Me gusta esa sencillez, ¿no? Que tiene esa proporción también casi 1:2, ¿no? Casi. Entonces tienes esta parte abierta con
A la hora que tienes estas escalas lo más bajas posibles, siempre tienes ese contraste de escala, en donde la escala humana la mides fácil. Aquí si sacas una foto ya sabes de qué tamaño es un terrícola, más o menos, ¿no? Sí. De pronto tienes estas puertas de 4 metros de alto y esto que algo cambia, ¿no? Y en este caso que tienes una casa que no es muy grande, que digamos, tiene su tamaño sin duda, te hace tener gracias a que tienes este cambio de escala y te hace ver que hay como mucho macizo allá arriba, también te da otra potencia de escala, ¿no? Sí. En el momento en que le pones esta ventana hasta allá arriba o esta otra también, hace que el espacio ya te contenga menos, Ajá. se sienta menos violento en cuanto a escala y esa violencia aquí yo creo que es bienvenida, ¿no? Y más por el sol, ¿verdad? Porque Sí. es cierto, el sur lo está controlando muy bien. Sí, te ayuda mucho a controlarte. En esta parte, lo que te comentaba, yo buscaba un patio más cuadrado. La restricción es a 3 metros, pero aquí le quise dar 6. Es el bloque de las cocheras. ¿Por qué? Mi intención era que en esta parte se pueda hacer una sala de juegos, una terraza, una losita a través de vigas y vivan hacia este patio. Entonces, contener en esta parte, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, si te fijas, sí se agradece bastante. Sí, Si le está ponemos súper generoso. mucho verde, mucha verdura, necesitamos el sol. Entonces, aquí se pensaría eso. Inclusive la misma vegetación te puede amortiguar. Claro. Hasta un árbol aquí estaría increíble. Sí, no. Estaría muy bien. Que igualmente este bloque es donde está la cochera, ¿no? Entonces es la entrada de, llegas del súper con tu mandado y pues aquí aquí vas a tener los coches. No, hombre, coches completamente techados, ¿eh? Cosa que no vimos en las otras casas. Sí, las otras casas no lo tenían. Estas son cocheras techadas para Durango. Creo que es un punto muy, muy importante. Muy importante. Y luego la parte funcional de la casa, que todos sabemos que esa funcionalidad siempre puedes pecar un poco, ¿no? Oye, quedó un poco lejos, pero se ve muy bien, ¿no? Y en este caso, curiosamente, tienes esta volumetría que me atrae, tienes esta parte funcional en donde casi abres la cajuela, sacas las bolsas del súper y sin mover los pies los pones en la cocina, ¿no? Exacto. Eso está bueno. Está buenísimo. Es que la casa funcionalmente va perfecta. Sí, y ya se aprovechó que la bodeguita donde va el gato, la llanta. ¿El gato, gatito o allá? No, la refacción. Si es bodega, Sí, es bodega, es bodega. de buen tamaño, De todo el hueco de la escalera que vimos en el jardín. de súper buen tamaño. Si les gusta herramientas y todo eso, Sí, no, siempre. se me hace que sí se va a vender con este video, pero yo te recomendaría que lo pienses. Fíjate que sí fue algo que... pues, ¿En cuánto platicamos- puede ser para las personas que estén viendo este video, que se quieren venir a vivir a Durango y que les gusta la casa, rentarla? ¿En cuánto la rentarías así como está y cuánto con muebles? Porque habrá Mira. alguien que ya quiere rentarla amueblada. Pues mira, digamos que sí, el día de hoy, tal cual está, estaremos hablando más o menos de una renta de unos 30,000 mensual. Ok. Ya amueblándola, vamos a amueblarla muy, muy bonito, podemos hablar de unos 45, 50. Te vas a IKEA y compras media casa, media mueblería. Fíjate que aquí la ventaja que tenemos, o nuestra parte, es que incluso nosotros podríamos mandar a hacer unos muebles, Ah, mejor. exactamente, más a la medida, como para la casa, ¿no? Está perfecto. Perfecto, jóvenes. Muy bien, pues sigamos adelante. Mira el refrigerador empotrado, no, hombre. O sea, aquí cocinas a gusto. Sí, ya un poquito más en Ah, y además tienes recámara en planta baja. Sí, es una recámara aquí en planta baja, que es esta. Y fíjate, combina con su casa, ¿ya lo viste? Eso, conozco, lo eso está conozco. bien planeado. Fíjate el piso y el muro, Te estoy diciendo, ahorita lo noté. Entonces, esta lo ubicó al este y esa es una aberturita al poniente para tener circulación cruzada. Además, ya entendimos, este patio requiere un árbol, ¿eh? Sí, sí, requiere... Que salga la vegetación. copa, que salga la copa. Es un poquito... Pues este mueble, bueno, aquí tenemos el tamaño es de 350 por 350. Libres. Sí, libres, 350 por Más 350. closet. Más closet, exactamente, más closet. Yo sé que a ti no te gustan tanto las proporciones cuadradas. Aquí se pensó. No, esta está perfecta. Exactamente, para una credencita, ¿no? No, esta está perfecta. Aquí te cabe. Esta puede ser la cámara principal. Sí. Y ya, pues la aperturita se siente un poquito más Ventilación el aire. cruzada. Obviamente hay instalaciones para mini espíritu, lo que gustes y más. Sí.
Y ya, pues le entramos sobre el closet, le entramos al baño. Interesante el closet, ¿no? Cómo lo trabaja con la puerta también. Y por ejemplo, mucho de lo que tú platicas, ¿no? De entrarle por el medio de los baños sirve mucho. Ándale. Entonces, pues ganamos la gran barra, que es del mismo material, que es cuarzo, la misma melamina. Te da la sensación de poner este espejito. Super baño. Y pues, por ejemplo, aquí, es que no que te agarres de perfilito, ¿ah? Está en esta parte. Ok. Y pues, una cabina neutra, sin tanto ruido. Son herrajes Elvex, duran toda la vida. Aquí el agua es muy dura, muy dura. Entonces, con estas Elvex te quitas de broncas. Excelente. Cada 10 años cámbialas. Una parte que me espero haber corregido con él es esta parte del toilet, ¿no? Sí, quizás es una idea tonta, pero a mí me gusta mucho cuando abres la puerta del baño y no estaba con la llave o hay una falla de esas. Sí. Pues no te agarren de frente, ¿no? Claro. Aquí hay ese truquito, ya puedes pegar un gritito. Por favor, espérese. Que son tonterías, pero eso es diseño. Es buen diseño. Entonces, si te fijas, te queda muy buen área. Como no se pensó como principal, no. Esa es una creencia muy personal de no tener doble lavabo, porque puedes tener, pues ya te imaginarás, mi pelo todo chinito, Necesita su cuidado. Sí, varias cremas, y aquí lo llenas, tienes tus cajones para tu ropa íntima y mil cosas, ¿no? Claro. Y ya con el refuerzo de esta vegetación que la podemos dejar muy mística, pues ayudaría, ¿no? Sí, no, y si te pones unas macetas con unas bugambilias cayendo hacia afuera, olvídate. Sí, entonces sí, siempre en planta baja. Oye, dejaste muchas luminarias en el techo, ya vi. Sí, tengo mis pecados. Reducción. Por ejemplo, y ya regresando como a esta partecita, aquí sí mandamos un poquito ya lejos El baño de visitas. el baño de visitas, ya. Aquí sí puedes pegar de gritos. Excelente, y aparte tienes closet de blancos. Sí, exactamente. Es una... Bueno, bodega debajo. Sí, de la ahorita es escalera. bodega, ¿no? Ajá. Pero pues, ¿dónde vas a poner el pinito de Navidad, no? Ah, esos pinitos, qué bonitos son. Muy buen medio baño y tiene salida al patio. Sí, fíjate que de la puerta que nos mencionó que quedó pendiente es para que, pues aquí pones otro arbolito más discreto, entonces puedes estar haciendo tus necesidades, un cigarrito y no incomodas a nadie. Ah, muy bien. En vez de la ventanita chiquitita. Claro. Está bien, ¿no? Y trabajaste toda la carpintería ahí, cubriste el canto del muro. Sí. Bien. Detalles. Y aquí es donde la casa ya se va a comportar en medios niveles. Aquí ya va un poquito distinto. Medios niveles, ok. Adelante. Por ejemplo, pues aquí ya es donde vamos a entrar a la parte íntima de la casa. Pues está amplia la escalera. ¿Cuánto tiene de ancho? ¿Como un metro mínimo? 1 metro 05. Un poco más, ¿no? Un poco más de un metro. ¿Esto de aquí libre? Sí, ponle. Libre, más el barandal. Más el barandal. Más el barandal. Entonces no 10, no. Por ejemplo, esta es al poniente, pero es una ventanita en un espacio de transición. Claro. ¿Pasamos aquí primero? Sí, Es que tiene roof, tiene terraza en la azotea. esta preparación. No hay ahorita nada, pero hay una preparación. Por ejemplo, aquí llegamos a lo que es la lavandería. Lavandería, muy bien. Entonces, muy sencillo, lavadora, secadora, puedes poner un rack, aquí ponerle cositas. Esta ventanita que si la abrimos, pues no incomoda a nadie, no vemos ropa tendida ni nada, ¿no? Perfecto, y tiene buena dimensión el cuarto lavado. ¿Cuánto mide? Lo mismo que son 70 centímetros, más lo que es 1 metro 10 libras. Unos 70, ¿ah? Perfecto. Y de largo como 250 más, ¿verdad? Sí, es un poquito largo. Ok. Y ya llegamos a esta estancia, es este lugarcito como para un escritorio, una sillita, ya que podemos tener. Está bien, sí cabe un buen escritorio, un sofá, lectura, Fíjate que un librero. Está perfecto. Fíjate que en revisiones con Lucio, yo la recámara principal la ponía aquí. Haz de cuenta que aquí estaba la puerta. Sí me acuerdo. Aquí, entonces Lucio me decía, pues es que está medio incómodo tener aquí a tus... ¿Sabes qué? Está lo suficiente pequeño el espacio para que interrumpirlo con un paso, ¿sabes? Ajá. Porque eso ya te obliga a que en ese metro no pueda haber nada. Claro.
Y en este caso como que ya todo es destino, ¿no? Entonces hasta puedes poner una pequeña tele, te puedes poner un sillón en L, no sé. Sí, te da Más flexibilidad. fácil, ¿no? Y sobre todo con esta escalera es donde ganamos los 4 metros de altura en sala cómoda. Exacto. Ah, ya. Altura y media. Ok. Pero ya en este mismo nivel entramos a otra recámara. Que me acuerdo que era parecida a la de abajo, ¿no? Sí, es parecida, lo único que esta varía. ¿Esta es la principal? No, es secundaria. Pues está bien de tamaño también, es igualita. Sí, nada más que a tu derecha le ganamos este muro de mobiliario. O sea, tenemos closet y tenemos más área de guardado. Ah, y es el que te da la profundidad de tus ventanas. Exactamente, pero se aprovecha. Esto siempre se agradece, ¿no? Ah, está muy bien. Entonces, tenemos mucha área de guardado. Lo aprovechaste perfecto. Y el baño es un poco similar, solamente que lo que varía es que la iluminación es cenital. ¿Qué altura tenemos aquí? Aquí son 260. Entonces, Son 260. Oye, Adolfo, ¿esta dirías que es la última casa que hiciste? No, las últimas fueron las que vimos ayer. Ok. Esas fueron las. ok, muy bien el baño y además la internilla. Sí, es lo que varía, pero es el mismo esquema. Ok, El mismo esquema. mejor iluminación. Mismo esquema regadera. Lavamanos, digo, llaves y sanitario. Muy bien. Me agrada. Entonces, son estas habitaciones pensadas para una oficina, un estudio o para los niños, ¿no? E incluso un adulto, pues, te cabe perfectamente una aquí. Sí. Y ahora sí, un poquito deslindándonos, como la privacidad, sí vamos a pasar a la principal. Ok. Entonces tenemos como la lengua que escupe, esos detallitos que estuvimos viendo, porque sí se trabajó mucho en el modelo. Muy amplia. Sí, y esta es la principal. Ah, excelente. Sí, aquí ya tenemos, Muro cabecero. sí, muro cabecero, tuquín, los silloncitos, y aquí tienes tu tele. Un poquito pensando, en esta ocasión no se puso, pero queda el espacio. Haz de cuenta que en esta parte se puede aprovechar todo lo que es esta franja para agregarle otro closet. Si se necesita. Ah, tienes el ancho. Sí, tengo Ya el lo ancho. vi. Pues tengo 60 centímetros y me caberían 90 de Ok. circulación. Pero tienes buen closet acá todavía, ¿no? Sí, fíjate que como esta cara es poniente, ponemos el closet y lo amortiguo con, Ah, pero tienes también de este lado. sí, más este lado, y pues no tocamos y se siente un poquito más amplio la recámara, ¿no? Está muy cómoda esta recámara. La idea del vestidor con este mueble cabecero está genial. Esa era otra parte de la plática, ¿no? De que tuvieras, al final, todos esos espacios que haces con muros bajos o con cosas que interrumpen, porque ya tienes otro espacio de atrás, pero te dejan ver el espacio completo, Ajá. ¿no? Teniendo una casa que no es tan grande, la hace grande, ¿no? La hace grande, claro. O sea, ¿cuántos metros dices que tiene esta casa? 280. Eso, esta es una casa grande de 280 metros. sí. ¿Cuántas veces no hemos entrado en una de 300 que está chiquita? Porque, Sí. porque son como espacios más compactos, tienen otros trucos que no son tan benéficos, ¿no? Y está bien. Bien, esta recámara, yo sí duermo aquí. Y este es el área del baño. Ok. Que aquí en el baño, pues, es el pretexto de tener este patiecito, de llenarlo de macetas. El baño lo ubico al este, pues, con la intención de que en lo que es invierno sí me caliente estar. Muy bien. Quise un poco más simple el baño, porque pues, quería esta experiencia de este gran patio, ¿no? Yo sé que se puede hacer más grande. Tenemos el toilet, donde está la regadera y esta parte, ¿no? Y su lavamanos. Pero pues a mí me gustó esta idea de tener este patio donde te bañas. De acuerdo. Es que es esa maravilla también de los climas, ¿no? Que puedas tener tu baño así de abierto y pues nadie te ve, ¿no? Nadie te ve. Pero hay gente que quizás no le importa, pero a mí sí me importa. Y sobre todo, fíjate que como está la exposición es muy difícil que cierren la puerta del baño. Entonces vemos luego la toalla, cosas de esas y pues, ¿sabes qué? Quiero rematar con un Aquí patio. tu remate es el patio, está muy bien. Aquí más bugambilias, más plantas que caigan. Sí, pudiera ser. Y aquí es donde la casa principalmente sí está preparada para un roof, si se quiere. Ok. Actualmente solamente está
con maceteado, Ok. pero en un futuro, si se quiere hacer algo más, está preparado. Ya. Adelante, adelante. Vamos. Y más por el área del servicio, ¿no? Luego les pones una escalera marina, se te mata cliente. Exacto. Digo, a esta parte le falta, obviamente está para prepararse, hacerle más adelante una intervención, pero ya está preparado, ¿no? Ya sea lo que tú gustes o mandes, un roof, lo que sea, pues ya lo podemos preparar. Aquí la ventaja es que la altura máxima que tengo es esta. Entonces, si yo quisiera, sabes que le puedo echar una losita, muevo en las instalaciones, le pongo su baño y ya tengo un estudio o una cuarta Otra o quinta recámara. recámara, considerando la de juegos. Sí, o un claro. roof, lo que tú gustes y mandes. Sí, sí, sí. Sí, aquí ya haces la cuarta recámara literal. Sí. Pues muy bien. Muy, muy bien. ¿Y en cuánto la estás vendiendo? Mira, esta está básicamente en 5 millones. Son 280, estamos hablando que el metro cuadrado de esta, más o menos estoy hablando de 13,500. 13,500 de construcción. El metro cuadrado, así como la ves. O sea, si ahorita alguien te quiere contratar para hacer una casa como esta, acabados similares, 13,500 metro cuadrado. Esta es lo que me salió esta casa. Actualmente, sí, cuando la acabé de construir. Actualmente, al día de hoy, esta misma casa la pude estar haciendo entre unos 15 a 16 mil Ok. metro cuadrado. Está muy bien el precio todavía. Eso ya incluyendo todo. Seguro social, la licencia, todo, todo. Sí, todo. sí, 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 sí. Pues está muy bien. Sí, en toda esa parte ya incluyendo eso. Excelente, jóvenes. Ustedes construyen y diseñan, ¿verdad? Sí, esta yo la diseñé, yo la construí y espero yo venderla. O rentarla, ya. O rentarla. O rentarla, o rentarla. Es que está muy bien. Y yo te recomiendo que si no te urge vender, no vendas, renta. Porque, 100%. porque el mercado está pues, cada vez creciendo. Sí, Las rentas suben y suben, no van a bajar. Entonces, Y todo depende también del esquema de trabajo que quieras, ¿no? Porque luego también te conviene venderla para hacer otra o para... exacto. Esas cosas. Eso también. Tú tienes que evaluar si tienes alguna otra forma de crédito, apalancamiento, o si la única forma que tienes es vender esta, ¿verdad? Sí. O sacas una hipoteca de esta y con eso construyes otra, y la rentas esta y con eso pagas la hipoteca, ¿sabes? Y así te vas. Sí, Siempre hay varía. que buscar esquemas para no perder activos. Y esta casa, si es para renta, es un activo. sí. Entonces, Adolfo, yo te quiero felicitar mucho porque más allá de haber visto estos de garabatos y pensando en eso, me llama muchísimo la atención ver a alguien que en tu postura pues, está haciendo una casa, que estás con ese plan de crear tu negocio, ¿no? De inventarte tu trabajo, ¿no? Aquí no te llegó un cliente a decir quiero una casa, llegaste tú a decirte quiero hacer una casa, ¿no? Y esto es poder hacerla, ¿no? Y la parte increíble de sobre todo tener, más allá del el factor diseño, que creo que es importante, el diseño vende. La gente cree que no, el diseño vende. Me acuerdo perfecto, un profesor querido mío que me decía, acuérdate que el plástico se vende en bolsitas de plástico, en bolitas, ¿no? Y me acuerdo que una bolsa creo que era un cuarto de kilo de plástico, costaba centavos, ¿no? Y el cenicero de Haussmann que vende Alessi cuesta hoy 200 y tantos euros, ¿no? ¿Qué hay de aquí a acá? Pues diseño. Claro que hay marketing, hay lo que tú quieras, pero lo que hay de aquí a acá es diseño. Y esas bolitas que antes eran bolitas de plástico, aquí no son muritos de tabique aplanados, ¿sabes? Hay esa volumetría, hay esa cosa interesante de descubrir, hay esas alturas importantes para hacer un terreno tan pequeñito. Es querer sobarle, hay ¿sabes? pensamiento. Es querer sobarle y es querer entender que ese diseño sí puede ser una obra que no nada más sea más rentable, ¿no? Hace rato decían, no, es que a lo mejor se vende más esa de allá porque tiene cantera y esto. Entiendo el punto, pero también una casa tan neutra que te permite soñar cuando entras y dices, ay, aquí pondría mi cuadro y aquí pondría esto y aquí pondría el otro, porque tiene esa neutralidad tu casa, ¿no? Que no es minimalismo, eso no es, o sea, es esa parte neutra en donde haces que la casa pueda pertenecer a quien sea. Y creo que aquí hay un acierto increíble, me siento orgullosísimo de haber formado parte de esto. De veras,
es un día muy feliz para mí. Te felicito muchísimo. No, de verdad. imagínate si es feliz para ti. Yo estoy acá, nada de desmayarme. Güey. Es un honor completo. Fíjate que esta casa entré con ustedes, me apoyaron, muévele, ráscale. Le jugamos bastante. Es una casa que me llevó poco tiempo, 39 semanas en hacerlo. 39 semanas, pero me ha dado mucho trabajo. Fíjate que esta casa me dio otras 2 casas, me abrió la puerta con proyectos, el cliente de Mazatlán me llegó por esta casa. Entonces, a veces el éxito, decimos, no, es que es venderla al día 1. Pues, tal vez hoy no fue, pero me dio más trabajo. Pues Entonces eso es se un trata. éxito. Arquitectura avanzada, como que pensando al mero principio, ¿no? Que cuando empezaste esto y empezamos, pues, me puedo decir que casi juntos, casi. Sí, sí, sí. Sí me interesaba mucho pensar que no es una escuela de diseño, ¿no? O sea, sí tiene que ver, claro, que con diseño, pero es el todo. O sea, yo no quiero un arquitecto que necesite de un tío rico que le pida su casa, ¿no? Quiero un arquitecto que haga esto, ¿no? Que lo haga él. Y pues, no estamos en Polanco, estamos en Durango. Es otra cosa, es diferente, es otro clima, es otro lugar. Y esa parte es la que nunca soporté de la escuela, ¿no? De ver a mis cuates, los que no viajan, los que se creen pobres, ¿Y eso qué? ¿Por qué eso tiene que afectar a que eso que sabes hacer bien lo puedas hacer? Tienes que esperar cruzado de brazos a que te caiga un cliente. Pues espero que esperes sentado, ¿sabes? Entonces, en este caso sí me llena muchísimo ver esta casa. Creo que tiene puros aciertos. Me encanta que esté tan sencilla. No sé, no puedo decir mucho más, pero no quiero redundar, pero sí, felicidades de verdad. Espero que hagas muchas más. Y si eso estás haciendo ahorita, te quiero ver en 20 años. No, Ahí la pues, dejo. muchísimas gracias por todo, la verdad, y es un honor tenerlos aquí. ¿Te imaginas lo feliz que estoy? Qué A bien, una maestro. taquicardia, pero muy, muy, muy feliz. Muchas felicidades, Adolfo. De verdad que sí, es un orgullo. Es un orgullo que estés en arquitectura avanzada y que estés haciendo esto. Y qué bien que comentaste ese punto, ¿verdad? Que no solamente es una escuela de diseño. No. Cuando pensábamos en el nombre de avanzado, no solamente era un diseño avanzado, no, era una enseñanza avanzada. Total. ¿Sabes? Somos de las primeras escuelas de arquitectura en línea. ¿Sabes? Los primeros talleres fueron 2017. Entonces, Y más que allá de eso, es una filosofía de enseñar muchas cosas, no solamente diseño. Y ahorita estamos hablando de enseñar a desarrollar, de enseñar finanzas, de enseñar modelo de negocio, de enseñar la diferencia entre un activo, un pasivo, la renta, apalancamiento, crédito. No solamente es diseñar bonito, cada vez va a ser más fácil diseñar bonito. Cada vez. Yo me quedé en eso, ¿no? Porque yo soy de otra época. Sí. Pero sí es bien importante pensar que el diseño es el diseño de todo. Entiendo perfecto, a mí claro que me gusta el diseño de esto, en el sentido de la plástica, ¿no? Claro que es importante también. Yo me estanqué en eso y me gusta estancarme en eso, yo quise eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte creativa, escultórica, pues es la parte que más me atrae. Pero me fascina pensar que ya hay un lugar en donde te digan qué hacer para que suceda. No es esperar, es hacer. Y esta parte de verlo aquí hecho, ¿qué te digo? Qué bueno que no soy llorón. No, y el proceso fue bien bonito. No es un proceso de un día, se llevó su tiempo, no te voy a decir que no, pero fue un proceso muy bonito. De cómo empecé a diseñar, que bueno, No. ya veremos las plantas, ahí están las revisiones, ojalá no. Pero fue muy bonito, ¿no? O sea, me cambiaron mucho mi esquema de cómo pensaba, de cómo era hacer arquitectura, le voltearon totalmente. Entonces, yo espero estar mucho tiempo más con ustedes, hacer muchas cosas más y ver qué viene. Eso esperamos también, maestro. Está revisando, ¿no? Las próximas. Ahora estoy comprando estos lotes porque voy a hacer estos departamentos. No, pues qué bonito va a ser acompañarte en tu recorrido. No, Sin Muchísimas duda. gracias, arquitecto. ¿Cómo te podemos contratar? ¿Cómo te podemos contactar? mira, principalmente por Instagram, en Urbina Design, ahí nos pueden contactar, es el principal medio, ahí nos tenemos publicadas obras, lo que estamos haciendo actualmente, entonces un mensajito y normalmente trabajamos en lo que es Durango y Mazatlán. Y Mazatlán, eso es todo, Sinaloa. Maestro, ¿a ti cómo te podemos contratar? Pues habiendo dicho ya que Lucio Muniain, ustedes saben qué hacer con ese nombre. Si no saben,
es que están en el siglo XIX. Arquitecturaavanzada.com, los esperamos, jóvenes. Membresía AA, 300 pesos al mes, 30 clases a la semana, en vivo, en línea. Todas las clases que se han dado, todas están grabadas. Cursos de SketchUp, de Revit, de 3D Max, de Lumion, V-Ray, para que los que van iniciando sepan todos los instrumentos y las herramientas para entrar en este maravilloso mundo de la arquitectura. Una bonita pasión y un hermoso oficio muy necesario, muy necesario. ¿Cuánto paredes adelante?